se escuche tu voz. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos creen que el Señor pagó por nosotros y nos ha sellado? Hemos sido marcados por su Espíritu y hemos pasado de creación a hijo. Firme estoy delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Mi interior, sí, marcaste, oh Dios. Tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Todo plan
Bendiciones, amados hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos este miércoles de discipulado. Tengo el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la confianza que depositan en mí los pastores, nuestros amados pastores Rafael y Talía Rubalcaba, para compartir con ustedes la enseñanza de hoy, hermanos. El miércoles pasado iniciamos un nuevo discipulado que lleva por nombre El mensaje de Cristo a la iglesia. Y este mensaje lo inició el hermano Fernando Munguía, Jesucristo hablando a la iglesia de Éfeso. Compartió de los versículos del 1 al 3 y el día de hoy compartiré yo del versículo del 4 al 7, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a orar, vamos a poner todo en las manos de Dios, que tome el control de este tiempo, hermanos. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos y oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por permitirnos reunirnos como tu iglesia, Señor, para escuchar de tu palabra. Señor, yo te pido que tú tomes el control de este tiempo, Señor, que agudices nuestros sentidos, Señor Padre, nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos recibir de tu palabra, para que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, para que podamos, Señor, en algún momento alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto, mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que se disponen en esta hora a escuchar de tu palabra. Ato todo espíritu de distracción, Señor, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues, como les comentaba, esta carta, este libro es de la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan, hablando a la iglesia acerca de la revelación de Jesucristo que Dios le dio en esta ocasión a la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos cuando fue exiliado. Y vimos, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia con muy buenas cualidades. Era una iglesia paciente, también era trabajadora, que incluso, hermanos, podían probar a quienes decían ser apóstoles. Esto quiere decir, hermanos, que esta iglesia conocía muy bien las escrituras. También era una iglesia con muchas actividades, así lo vimos la semana pasada. Pero, hermanos, es muy impactante y profundo lo que Jesús le dice en el siguiente versículo en el que les voy a compartir yo. Es Apocalipsis 2:4, si me acompaña. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, ¿cómo era posible que algo anduviese mal en una iglesia donde la gente servía al Señor? Se podría decir que era una iglesia perfecta, una iglesia fundada y pastoreada por el apóstol Pablo, que años después también fue pastoreada por Timoteo. El apóstol Pablo, años antes, había elogiado a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, por su amor a Dios y a los demás, por el amor a su prójimo. Lo vemos en Efesios 1:15, que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que esta iglesia hubiese perdido su primer amor? Es casi ilógico, hermanos. Muchos de los primeros miembros de esta iglesia que estuvieron cuando esta iglesia fue fundada habían muerto, y la segunda generación de creyentes había perdido su primer amor, pues hacían o servían por tradición de hombre, por ritual y no por obediencia a Dios, hermanos. Esto es muy importante, servir por obediencia a Dios. Sí, hermanos, era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio o en beneficio también a los demás, a la comunidad. También eran conocedores de la palabra de Dios, pero servían por motivos equivocados, hermanos. El hacer algo por Dios debe estar enfocado
únicamente y motivado por el amor a Dios, o no perdurará. Lo que sería igual a que no se tiene una vida genuina cristiana, hermanos. Todas esas cosas se echarán a perder, hermanos, porque no fue el resultado de una comunión con Dios. El fruto que diste en este servicio u obra o en nuestras vidas no es un fruto que se tiene cuando hay una unión con Dios, hermanos. Si el resultado de lo que nosotros hacemos no es el resultado de lo que nosotros somos en Dios, todo lo que nosotros estamos haciendo no perdurará. Eso es religiosidad, eso es fruto de un hombre, hermanos. Hay religiones, hermanos, que por el hecho de hacer algo por Dios, creen que ellos creen que ellos en algún día van a ser coronados por Dios por sus buenas obras, pero están equivocados, hermanos. Estos amados hermanos, nos podrían ganar, como por ejemplo los católicos, cuando hacen sus peregrinaciones, que se van hasta hincados de rodillas a la basílica, o los mormones que ni siquiera toman café, o las monjas que se meten a un convento y nunca van a una disco, nunca toman, nunca fuman, y creen que por esas obras se están ganando la salvación. Y dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que lo vemos, Efesios 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de vosotros, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, a Dios no le importa lo que tú haces. Tus buenas obras, amado hermano, a Dios no le importa. A Dios lo que le importa es lo que tú eres, hermano. Si lo que tú haces no es el resultado de lo que tú eres en Él, en Dios, todo, hermano, lo que estamos haciendo no tiene valor ante Dios, hermanos. Nada, hermanos, absolutamente nada de lo que hagamos a Dios le va a impresionar, hermanos. Jesucristo ya hizo la obra mayor. Murió por cada uno de nosotros en la cruz, hermanos. Así es que ustedes creen que lo que nosotros podamos hacer, ustedes creen que lo que hace el mundo va a impresionar a Dios. No, hermanos. Cualquier sacrificio hecho para Dios solo es religión. Dios espera de ti y de mí, hermanos, una relación diaria con Él, que seamos uno con Dios, hermanos. Jesús dijo en Juan 15 que Él era la vid y nosotros sus pámpanos, sus ramas, hermanos. Pero si el domingo, hermanos, vamos a la iglesia y en la adoración, hermanos, lloraste, te impactó el mensaje y todo, qué bueno, hermano, gloria a Dios por todo esto, hermanos. Pero ¿qué pasa el lunes, el martes, el miércoles y de pronto viene el Señor? ¿Qué le dirías, hermano? Si después del domingo no tuviste una comunión con Dios, todo eso que pasó el domingo, hermano, se echará a perder, porque a Dios no le interesa cómo estás. A Dios no le interesa eso, hermano. A Dios le interesa cómo estás el día de hoy, hermano. Es una comunión diaria. Todo lo que hiciste en el pasado se pudre si no mantienes una comunión diaria con Dios. El resultado de nuestros actos, de nuestra manera de vivir, de nuestro servicio en la iglesia, debe ser un resultado del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermanos, si nosotros estos frutos los damos en nuestras vidas, tendríamos una vida llena de frutos de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. También, si esto lo llevamos a nuestro servicio, hermanos,
nosotros tendríamos un servicio de amor, de gozo, de paz, de paciencia con los hermanos, de dignidad, de bondad con los hermanos, de fe, para que el resultado de ese servicio y de nuestra vida sea un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Tiene que ser producto de la comunión con Dios. Sin Dios, todo lo que hagamos solo son obras, hermanos. Son obras muertas, eso es religión, hermanos. Aquí la iglesia de Éfeso era muy activa, que trabajaba arduamente, buscando complacer a su congregación, al hombre, o también intentando complacer a Dios con obras, hermanos, cuando el principal motivo debe de ser agradar a Dios, no complacerlo, hermanos, porque cuando complacemos a alguien, muchas veces lo hacemos por compromiso, solo por cumplir, pero cuando lo hacemos intentando agradar a Dios, cuando yo intento agradar, un ejemplo, agradar a mi esposa, es por amor, hermanos. Lo hago muy contento, no por obligación, porque Dios nos creó para tener una relación íntima con Él. Mire qué hermoso esto, hermanos. Dios se tomó el tiempo de crearnos para que nosotros tengamos una relación íntima con Él, hermanos. ¿Y por qué quiere una relación de esta manera? ¿Por qué quiere Dios que tengamos esa relación? Amado hermano, porque Dios sabe que sin Él nosotros no somos nada. Dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solo Él nos da palabras de vida? Hermanos, habiendo conocido este camino del cristianismo, les hago una pregunta, hermanos. ¿A dónde más iremos, hermanos? Por lo menos yo no conozco otro camino ya, hermanos, sino que este camino tan estrecho, pero sé que me lleva al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los beneficiados, hermanos, en esta comunión con Dios, porque eso espera Dios de cada uno de nosotros, hermanos, una dependencia total y absoluta a Él. Lo podemos ver desde el principio con su pueblo de Israel, cuando les dio instrucciones precisas con el maná del cielo. Dijo que nada guardaran. Y vimos que algunos no creyeron en su provisión y comenzaron a guardar y se les echó a perder. Dios quería enseñarle a su pueblo de Israel que dependieran de Él todos los días de su vida. Por eso no les permitía que guardaran nada, porque Dios sabía que día a día Él iba a proveer el alimento, hermanos. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo, hermanos. El cristianismo es no hacer, y mejor, el cristianismo verdadero es ser. Quienes somos como cristianos, debemos de reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Si somos los mismos y no hemos cambiado absolutamente nada, se puede dudar que seamos cristianos. Todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que cambiar en algo. No ser los mismos de siempre, hermanos. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, así nosotros tenemos que ser, como la luz de la aurora, ir en aumento, ir cambiando, ir demostrando día a día que no somos los mismos de antes, hermanos, que Jesucristo está en nuestras vidas y Él nos está ayudando a cambiar, hermanos. Ese es el camino del justo, que es como la aurora, que va en aumento día a día, cada mes, cada año. Entre más comunión con Dios, entre más Biblia, no seremos los mismos, hermanos. Y habrá más esperanza en nosotros, hermanos. Y tendremos a Dios con nosotros. Es decir, hermano, lo que desea Dios es que lo busquemos y que todas nuestras necesidades las encontremos en Él, que podamos descansar en Dios, pero verdaderamente, hermanos, descansar, porque si hay conflictos o problemas con nuestras
preocupaciones, no vamos a cambiar nada, hermanos, nada, absolutamente nada. Y si hay algo que cambiar, desde luego Dios es y será quien nos ayudará para cambiar, hermanos, para cambiar esas situaciones. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, todo lo bueno que vaya a pasar en la vida no va a venir, hermanos, de una relación con nuestro compadre, hermanos, ni cuánto dinero tengamos, ni de cuánta salud tengamos, hermanos. Estamos en un hilo, hermanos. Nuestras vidas están en un hilo, y es tan delgado este hilo, hermanos, que puede haber alguna variación, y lo que Dios quiere es que entendamos que dependamos de Él, no importa las circunstancias, hermanos. Y esta fragilidad y debilidad como seres humanos que atravesamos, porque, hermanos, no somos dioses para cambiar estas situaciones. Es la razón por la cual Dios anhela que vivamos con Él y cerca de Él todos los días de nuestras vidas, hermanos. No importa lo que pase, nosotros tenemos que estar cerca de Dios, hermanos. Dios quiere que haya paz en nuestras vidas, que le demostremos a Dios que estamos confiados en todo momento en Él, porque sin fe es imposible, amados hermanos, agradar a Dios. Dios quiere ver lo que somos y no lo que hacemos, hermanos. Entendamos la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en paz, totalmente en tranquilidad. Dice su palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Dios me hace vivir confiado. Esta es la vida cristiana, confiar en Dios. ¿Hay deudas? ¿No hay dinero? Y por ello, hermanos, no vamos a salir a robar para tener dinero. Tenemos que confiar en la provisión de Dios. También puede haber situaciones de salud, hermanos, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que por su llaga nosotros somos sanos. Viviendo en paz, hermanos, podemos demostrar que confiamos en Dios, que confiamos verdaderamente en Dios. Problemas con los hijos, problemas con el trabajo, pero nosotros, hermanos, vivimos en paz. No somos dioses, hermanos, se lo vuelvo a repetir, para resolver los problemas. Solo somos seres humanos que dependen de Dios, y Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él y le llevemos todas nuestras cargas. Él es quien tiene el control y nos ayudará a salir de todo. ¿Has perdido tu primer amor? Esta es una analogía, hermanos, que podría ser también en el matrimonio, donde si no hay una comunión con la pareja, no hay una comunicación, se va enfriando la relación. Y así es con Dios. Si no permites que Dios te platique a través de la Biblia y a través de la oración, nosotros no le platicamos a Él, si no hay un diálogo, si solo es un monólogo, nunca vamos a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, hermanos. ¿Has perdido tu primer amor, hermanos? Si eres muy activo, y tenemos todo en la vida, tenemos casa, familia, auto, pero entre Dios y nosotros no hay nada. No nos conoce Dios, y mucho menos nosotros no lo conocemos a Él. Y así te dice Dios: eres muy activo y trabajas, y eres paciente, y vas a la iglesia y sirves en ella, pero tienes meses o semanas o años que no me buscas a diario. No tenemos comunión en la Biblia o en oración. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Hermanos, que eso venga rema a nuestro corazón. Dice: a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, esto es el cristianismo, el verdadero cristianismo. Lo demás, hermanos, es religiosidad. Entiéndalo, amado hermano, que aunque vayamos a la iglesia todos los domingos, pero si no se tiene una comunión diaria con Jesús, amado hermano, siento decirle esto: eres religioso,
y has perdido tu primer amor. Ahora, si esto, lo que está pasando en tu vida, como cristiano, veamos cuál es la solución para la solución y cuáles son sus consecuencias si eso es lo que está pasando en tu vida, amado hermano. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Si has perdido tu primer amor como cristiano, amado hermano, te pregunto, ¿desde cuándo no abres la Biblia? ¿Desde cuándo estás perdiendo el interés por asistir a la iglesia o por ver los estudios bíblicos de todos los miércoles? ¿Desde cuándo abriste tu corazón al Señor y oraste? ¿Desde cuándo estás perdiendo esa pasión por Dios, hermanos? Antes de llegar a los pies de Cristo, creo yo de todos, tu principal motivo era hablar de Jesucristo. En todo momento buscaba uno hablar de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, de lo que Jesucristo hizo en la vida de nuestra familia. Ese era nuestro principal motivo, ganar esas almas para Dios. Una pregunta que nos pueda ayudar, amado hermano, es: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? En los primeros pasos de esa vida cristiana, hermanos, pudo haber entusiasmo sin conocimiento, porque éramos nuevos en la palabra. Después de años se tiene ese conocimiento, pero lamentablemente sin entusiasmo. Y para hablar de Jesucristo, ambos son necesarios, el conocimiento y el entusiasmo, si queremos mantener el amor a Dios en nuestros corazones de forma intensa y sin mancha, hermanos. Eso es muy necesario. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. A ver, hermanos, si tienes meses que quieres compartir a Jesús, ¿qué dice el libro de los Hechos acerca de esto? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si no somos testigos, amados hermanos, quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, mentira sería decir que somos cristianos, porque ese es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Hablar de Jesús. Pero ¿cómo podemos hablar de Jesús si donde quiera que vamos damos mal testimonio, hermanos? Vergüenza debería de darnos decir que somos cristianos si damos un mal testimonio, si nos comportamos como se comporta el mundo. Si mienten, si engañan, si roban, si adulteran, si fornican. Y la gente de allá afuera se da cuenta y dicen: ¿y eso que son cristianos? ¿Cuál sería la diferencia, hermanos? Así es que no importa lo que estemos pasando, hablemos y testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hablemos, testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos. Ahora en el versículo 5 de 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, arrepentimiento. Amados hermanos, ¿ustedes saben qué es el verdadero arrepentimiento? Porque muchos desconocen qué es el verdadero arrepentimiento. Como cristianos deberíamos saberlo.
Porque todos los días, hermanos, tenemos algo de qué arrepentirnos. Entonces estamos obligados, como cristianos, como verdaderos cristianos, a saber qué es el verdadero arrepentimiento. Un ejemplo, hermanos, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ya Dios los perdonó, y ya mi cuenta saldé ahí en el cielo, pero diario pecamos, o con pensamientos, o con palabras, o con actos. Siempre habrá algo. Mientras más, hermanos, desarrollemos este hábito de estar todos los días buscando a Dios y examinando nuestro corazón, más sensibles, hermanos, nos volveremos al pecado y vamos a crecer como un árbol gigantesco espiritual, porque ya seremos sensibles al pecado, y a lo que Dios le llame pecado, nosotros también le llamaremos pecado. Y si nosotros no nos arrepentimos, entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Tenemos guardado de mucho tiempo, de meses, de días, de años, algo que estorba en nuestra alma. Y ese estorbo nos bloquea, nos impide ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Arrepentimiento, hermanos, también les doy la definición en griego, es metanoia. Les doy un ejemplo, hermanos, del arrepentimiento. Después de escuchar este discipulado, y reconoces que estás pecando, y reconoces que tienes que pedirle perdón, y dejas ese camino, hermano, dejas ese camino de pecado que practicabas. Esto, hermano, esto que estás haciendo únicamente es una media vuelta al arrepentimiento, porque dejas el pecado, o dejas lo que estés practicando, el pecado que estés practicando, no importa, ya sea pecado de pornografía, si adulteras, si fornicas, si mientes, si robas, y dices voy a dejar de hacer lo que hacía. Eso, amado hermano, solo es la mitad de arrepentimiento. Si tú dejas estas cosas pero no te vuelves a Dios, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Allí es donde está la diferencia, hermanos. Amados hermanos, Judas, dice la Biblia, que cuando traía las monedas de plata y vio que Jesús pasaba por ahí, dice la palabra que Judas las tiró, que él tiró las monedas de plata y después se ahorcó. ¿Y por qué se ahorcó? Porque no se volvió a Jesús, hermanos. Porque si él se hubiera vuelto a Jesús, hubiera encontrado perdón en la cruz. Pero él no creyó en esa cruz, no creyó en Cristo. Por eso él se ahorcó. Solo le remordió la conciencia por lo que había hecho y se mató. ¿Cuánta gente no hace eso? Se mata por alguna situación, en algún lugar, hermanos, en lugar de volverse a Dios, que es la fuente de poder y de perdón, se matan. El arrepentimiento es una vuelta de 90 grados, no es una vuelta de 90 grados, hermanos, es una vuelta de 180 grados, hermanos. Dejo lo que estoy haciendo, pero ahora me vuelvo a ti, Señor. Ahora, aparte de que voy a dejar de pecar, de que me voy a apartar del pecado que estaba practicando, voy a acercarme a ti. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, voy a acercarme a ti orando, voy a acercarme a ti asistiendo a la iglesia, voy a acercarme a ti sirviendo en agradecimiento por tu amor y tu misericordia, y a ti, hermanos. ¿Cómo podrías nuevamente acercarte a ese Dios? Dando un buen testimonio de que Jesucristo vive en tu vida, con amor a tu familia, con amor a tu prójimo. Por eso, hermanos, dije que no se trata de hacer o dejar de hacer, sino de ser en Dios. Si hacemos algo
sin ser en Dios, lo que estamos haciendo únicamente es en nuestras fuerzas, y eso está limitado, y no en la fuerza del Espíritu Santo, que es poder, hermanos. Apocalipsis 5, continuamos, 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, si tú no haces, hermano, esto que estamos aprendiendo la noche de hoy, si tú no lo haces esta noche o lo más pronto posible en tu vida, dice Jesús: y vendré y te quitaré el candelero de su lugar. Qué fuerte palabra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que nos quite el candelero de su lugar? Si esto es para su iglesia. Número 1, dejaríamos de ser una iglesia verdadera, porque todo lo que se haga será en las fuerzas del hombre y no de Dios, hermanos. Número 2, dejaremos de ser sus testigos, dejaremos de ser luz y volveremos a ser los mismos que antes éramos. Y número 3, creo que, todas son fuertes, pero esta da miedo, hermanos. Nos abandonará y nos dejará hacer lo que nosotros queramos. Creo yo que es el peor juicio que pueda tener un cristiano, hermanos. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte que hable esto nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Y por qué esto, amados hermanos? Porque no es cuando nosotros querramos, hermanos. No es cuando nosotros digamos o decidamos. Es cuando nosotros escuchemos su voz. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado hermano, no endurezcamos nuestro corazón. Y hoy, amado hermano, te está hablando, mejor dicho, nos está hablando Dios. Hoy nos está hablando como una espada que atraviesa nuestra alma. Y si hoy que nos habla Dios para dejar lo que nosotros sabemos que tenemos que dejar y no lo hacemos, dice, hermanos, la enseñanza que dice la Escritura, que podríamos endurecer nuestro corazón, y si lo dejamos para mañana, podríamos aún endurecernos más, y así cada día que pase sería más difícil, y llegaría el momento en que Dios dirá que no se vuelve a meter con nosotros, hermanos, se apartará totalmente de nosotros. Pero cuando vengan los problemas, Dios no nos va a escuchar, hermanos. Podremos pensar que Dios es misericordioso, y sí lo es. Pues considero que sí es misericordioso, hermanos, porque nos está hablando el día de hoy, a ti y a mí. Pues Él es misericordioso con los que son misericordiosos, con aquellos que son misericordiosos en su matrimonio,
con sus hijos, con sus padres, en su trabajo, con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. ¿Cómo podríamos, hermanos, pedirle a Dios que sea misericordioso con nosotros si nosotros no lo somos? Amados hermanos, no podemos recoger lo que nosotros no sembramos. Continuamos, Apocalipsis 2, verso 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Amados hermanos, ¿quiénes eran los nicolaítas? Era un pueblo, hermanos, gobernado por el mismo pueblo y no por sus líderes. Algo parecido como en algunas iglesias, en donde el pueblo, por haber ofrendado para construir la iglesia, ellos toman las decisiones más importantes que se tienen que tomar en la iglesia. Un ejemplo, como quién puede pastorear la iglesia, lo someten a votación, hermanos. Y hermano, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia, hermanos. La iglesia se gobierna por sus líderes, en este caso, por nuestros pastores, que fueron impuestos por Dios y que están de la mano de Dios y dirigidos por Dios. Ellos son los responsables de la iglesia y desde luego no el pueblo, hermanos. A eso se refería ese versículo. Ahora, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa, hermanos, al que venciere, se la hace a las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los vencedores? Amados hermanos, esto lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 6: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amados hermanos, vemos aquí que los que son vencedores son los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que han sido transformados por el Espíritu Santo, los que han sido bautizados por el Espíritu Santo, los que somos unidos al cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, somos de Cristo, somos de Él, estamos en Él. Estos somos realmente los vencedores, los que se dijeron cristianos y, como vimos anteriormente, y jamás mejoraron su actitud, nunca cambiaron su forma de ser, o que siquiera la hayan mejorado. Jamás les interesó ganar almas para Cristo. Jamás leyeron la Biblia. Jamás fueron a la iglesia o iban ahí de vez en cuando, y mucho menos entraban a los discipulados. Son los que, pues lamentablemente, y lo tengo que decir, hermanos, esos son los que van a ser borrados sus nombres del libro de la vida, porque nunca fueron cristianos. Se escucha fuerte, pero es la verdad, hermanos. Pero los que venzan, amado hermanos, es una recompensa. Los que venzan jamás serán sus nombres borrados del libro de la vida, porque fueron nacidos de Dios. Así que las almas no se pierden. Si eres regenerado por Dios y bautizado en el cuerpo de Cristo, amado hermano, amada hermana, vamos a vencer. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Y qué es la fe?
ser aquel que Dios quiere que tú seas, hermano. Eso es la fe, hermano. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Finalmente, hermanos, dice: le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Y cuál es el árbol de la vida, hermanos? Pues el árbol de la vida es Jesús. Pues Él lo dijo, hermanos, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amados hermanos, y creo que todos los que comamos de Él, creamos en Él como lo vimos, nunca será borrado nuestro nombre del libro de la vida. Y nunca, hermanos, perderemos ese primer amor. Buscar una relación, una unión con nuestro Señor Jesucristo cada día a día nos ayudará, si estamos en esa situación, a salir de ello, y si no estamos, nos ayudará a nunca pasar por esa situación, hermanos. Pues bueno, hasta aquí, hermanos, en esta tarde noche. Este es el tema que me tocó compartir. Muy duro me pareció, pero necesario, porque es necesario volver nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Dejar de hacer las cosas por religiosidad y comenzar a hacerlas por amor a nuestro Dios. Porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, hermanos. Jesucristo ya estuvo en una cruz pagando nuestros pecados, hermanos. Nos corresponde, por amor a Él, dar testimonio que Jesucristo está en nuestras vidas y poder ganar almas, hermanos. Aparte de esas almas, dar testimonio en nuestras casas, en la iglesia, en nuestros trabajos, que somos cristianos, que somos verdaderos cristianos, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. También vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Si inclinamos nuestra cabeza, hermanos, me ayudan, cierran sus ojitos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta palabra, mi Señor. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor, que tú hablaste, mi Señor, como tú quisiste a tu iglesia, Padre, para que nosotros podamos entender que lejos de ti nada somos, Señor, que nosotros dependemos de ti y que por fe, mi Señor, en algún momento, cuando estemos frente a ti, Señor, tú no nos podrás galardonar por nuestras buenas obras en ti, mi Señor, porque todo lo demás es religiosidad, y te pedimos que nos apartes de toda religiosidad, de toda mundanalidad, mi Señor Padre. También te doy gracias, mi Señor, por los diezmos y las ofrendas de mis hermanos que tienen a bien, Señor, dar. Yo te pido, Señor, que sean bendecidos sus hogares, que sean bendecidos sus despensas, sus lagares sean rebosantes, mi Señor. También yo te pido, Padre, por sus negocios, por sus trabajos y por aquellos hermanos que no tengan, mi Señor, que tú proveas de un trabajo, mi Señor, de un trabajo de reino, Padre. Te doy las gracias, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Les insto a que se sigan conectando, hermanos. El próximo miércoles habrá un nuevo tema a otra iglesia. Les invito a que se conecten. También los invito a que nos acompañen los días domingos, 2 servicios, 10 y 12 de la mañana, hermanos. Dios les bendice, hermanos. Haya paz y gozo en su corazón y en su hogar. Bendiciones.